Versículo 17. Así que Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Y fue como 22 litros de cebada. O sea, fue demasiado. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, Noemí. Ruth sacó también lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio a su suegra, Noemí. O sea, en otras palabras, esta mujer juntó tanta comida que prácticamente los trabajadores tuvieron que llevárselo a la casa porque ella no pudo haber cargado esto. Y encima le llevó la comida que le había sobrado de la hora del almuerzo. Noemí, sorprendida por ver esto, que no era común en aquellos tiempos, le hace la pregunta. Su suegra le dice, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y Ruth le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Y inmediatamente Noemí le dice a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad. Gesed, ni a los vivos ni a los muertos, le dijo también Noemí. El hombre, Boaz, es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. La palabra parientes cercanos aquí en el texto original, en el hebreo, significa la palabra redentor. La palabra redentor significaba que si yo me estaba yendo a la cárcel por mis deudas, podía venir uno de mis parientes cercanos y pagar esa deuda y sacarme de la cárcel. Si yo me estaba yendo como esclavo porque ya no podía pagar mis deudas, mi pariente cercano podía venir, pagar esa deuda y liberarme, redentor. Si un hombre se moría, pero tenía un hermano menor, ese hombre podía casarse con su esposa para darle herencia. Si una familia había empeñado su casa porque tenía una necesidad y después no pudo pagar su casa y ahora están por embargarle su casa, podía venir el familiar más cercano y pagar la deuda de esa casa para que esa casa se quede en la familia. Es la palabra redentor. Él es nuestro pariente, el pariente más cercano. Si en otras palabras, vos, Él es quien nos puede salvar y sacar de esta situación difícil. Imagínese usted una mujer anciana viuda y a una mujer joven viuda, sin maridos ni hombres que la protejan y provean por ellas. En nuestra cultura el día de hoy vemos a muchas mujeres desamparadas, madres solteras, trabajando solas, ajustadas porque no les alcanza el dinero. Mujeres que le piden a Dios continuamente que les ayude y provean lo necesario para el día de hoy, el pan de cada día. Aquí vemos a una mujer viuda en los tiempos antiguos, a una mujer joven, viuda, cuidando de su suegra. Dos viudas. Sin embargo, vemos que entra a la vida de ellas un redentor que eventualmente las va a redimir. Versículo 21, entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, vos debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ella era extranjera. En aquellos tiempos acosaban a los extranjeros, maltrataban a los extranjeros y especialmente si era una mujer de Moab, una mujer que venía de un país que eran enemigos de Israel. Y versículo 23, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada, o sea, mayo, junio y julio. Todo el verano ella pudo recoger de este campo. Ella pudo recoger de la cosecha.
Entonces vemos cómo esta mujer extranjera llega a este país donde no conoce a nadie. Ella está determinada, ella quiere ayudar y cuidar de su suegra y llega al campo de un familiar. Y este familiar no es cualquier familiar, es un hombre que tiene un corazón como el de Dios. Un hombre que personifica la palabra de Dios, la ley, la Torá. Un hombre que empieza a cuidar de ella, empieza a proveer lo necesario. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, Dios va a cuidar providencialmente de cada uno de nosotros. Cuando ponemos a Dios como nuestro refugio, tengamos la certeza que Él cuidará providencialmente de nosotros. Primeramente, rápido, confía totalmente en Dios, aun cuando sus propósitos no sean claros. Seguir a Dios no es fácil. Confiar a Dios no es fácil. La vida es difícil. La vida es difícil con Dios y sin Dios. Confía en Dios. Ten confianza en Dios. Aun cuando sus propósitos no sean claros, aun cuando no sabemos por dónde nos está guiando Dios, agárrate de Él. Confía en Dios. ¿Sabes qué? Las personas nos pueden decepcionar. Las personas nos pueden dejar abajo. Las personas nos prometen y muchas veces no cumplen. Pero Dios no es así. Dios no es así. Confía en Dios, aun cuando sus propósitos no sean claros. Ruth simplemente confió en Dios. Ella no sabía lo que le esperaba, pero esa confianza fue recompensada. Y Dios iba a bendecir a esta mujer de gran manera. Recuerda que Dios trabaja continuamente detrás de las escenas. Dios no usa ángeles para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sabes a quiénes usa Dios? A seres humanos, a personas. Personas que están sintonizadas con Él. Personas que caminan con Él. Dios usa a esas personas para cuidar providencialmente de aquellas personas que están poniendo su confianza en Él. Dios usa personas buenas en tus caminos. Dios pone personas en tus caminos. En el trabajo, en la escuela, Dios pone a esas personas. Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Aún en los tiempos difíciles, Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Dios no está limitado. Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él siempre está trabajando detrás de las escenas. Nuestro esfuerzo siempre se encontrará en el trayecto con la bondad de Dios. Tú puedes estar pasando por necesidades, pero tú te esfuerzas, eres diligente para salir en adelante. Créeme que siempre la bondad de Dios se cruzará en tu trayectoria. No porque hemos puesto nuestra confianza en Dios, no porque confiamos en Dios, las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. No, la diligencia es importante. Ruth no se quedó en casa. Ruth no dijo, bueno, vamos a esperar que Dios envíe a alguien y nos bendiga. No, Ruth salió de madrugada. Ruth salió a trabajar. Ruth salió a buscar para proveer por su hogar, por ella y su suegra. ¿Y qué sucedió? Dios la encontró en el trayecto. Dios manifestó su bondad. Dios recompensa la diligencia de cada persona. Algo que Dios no va a recompensar es la flojera, al vago. Dios no recompensa eso. Dios recompensa la diligencia, el esfuerzo de las personas. Siempre Dios les recompensa con su bondad. Dios se encarga de proveer materialmente por todo lo necesario para sus hijos. Si yo te pregunto algo, mira tu vida 10 años atrás y mírala hoy. Yo no creo que ninguno que estamos acá hemos dormido en la calle, debajo de un puente,
no hemos comido en 2 días, o nos faltó ropa para ponernos en el verano, en el invierno. Siempre tuvimos lo necesario. Es más, hasta botamos comida. Siempre Dios de alguna manera se encargó de recompensar nuestra diligencia y proveer lo necesario por nosotros. Y algo más. Nosotros somos las alas de Dios, quien cuida de los más necesitados. ¿Cómo Dios puede cuidar de otras personas? ¿Cómo Dios puede manifestar su bondad hacia otras personas si no somos nosotros quienes nos dejamos usar por Dios? Hay tantas personas necesitadas el día de hoy, psicológicamente, físicamente, económicamente, materialmente. Muchas personas que están sufriendo. ¿Y quiénes vienen a ser las alas de Dios para estas personas? Nosotros. Nosotros. ¿Quién le da una palabra de aliento a los más necesitados? ¿Quién le da un plato de comida a los más necesitados? El día de ayer, aquí en la parte de atrás, se cerró toda la parte de atrás. Pusieron mesas, vino un ómnibus grande. Dentro de ese ómnibus había duchas con jabones. ¿Qué se trataba esto? Era para que las personas que duermen y viven en la calle puedan venir y se puedan bañar, y a la vez les lavaban sus ropas. Les daban ropas limpias, a todos les daban pares nuevos de medias, les daban comida, tenían doctores que les revisaban su presión, sus muelas. Nosotros somos las alas de Dios, quien cuida de los más necesitados. Dios usó a vos. Dios usó a este hombre para cuidar y proveer por Ruth, una mujer vulnerable. La vida no es fácil, todos tenemos necesidad, pero créeme que hay personas que le están pasando más difíciles que nosotros. Si nosotros le empezamos a decir, Dios, Señor, úsame, si yo puedo ayudar a alguien y bendecir a alguien, úsame, usa mi vida, Señor. Créeme que Dios lo va a hacer. Y por último, dejemos que el Señor sea quien escriba la historia en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, ahí quédate. Dios te está guiando. Deja que Dios escriba tu historia, que la siga escribiendo. Por más de 20 años yo quise escribir mi historia, no escribí nada. Pura destrucción, puro dolor, puras cárceles, puras borracheras, puras drogas, puro daño y sufrimiento a otras personas. Pero desde que yo dejé que Dios escriba mi historia es totalmente diferente. Pero para esto tienes que confiar en el Señor. Para esto tienes que poner toda tu confianza en Él. Para esto tienes que rendirle tu vida a Él. A donde tú me lleves, a donde tú vayas, yo iré, Señor. Así como Ruth. Ella se fue a lo desconocido. Ella le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. Y Dios recompensó la fe de esta mujer. Y lo que nosotros necesitamos es fe. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ser buenos administradores con lo que tenemos. Confiar en Dios con nuestras vidas. Dejar que Dios siga escribiendo la historia de nuestras vidas. Que Dios nos guíe, que Dios nos use para su gloria. ¿Sabes? Dios no obliga a nadie. Ruth se pudo haber quedado con Orfa, se pudo haber regresado a Moab. Pero ella no. Ella prefirió seguir a Noemí y hacer de Dios su Dios. Dios te da la misma opción el día de hoy. Él no te obliga. En el Antiguo Testamento era necesario la fe para ser salvo. En el Antiguo Testamento las personas se salvaban por tener fe en el Señor, Dios, creador de los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, esa fe ahora es en la persona de Cristo Jesús. Se necesita fe
para creer en Dios, para caminar con Dios y para poder experimentar todas sus bendiciones. ¿Sabe? Dios ha cuidado de mí. Desde el año 2006 que estaba en una prisión federal, nunca me faltó una sopa. Cuando salí de la cárcel, nunca me faltó un trabajo. Nunca me faltó personas que me ayudaron en el proceso. Han pasado 15 años y esa fe que yo puse en Jesús está siendo recompensada el día de hoy. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Dile, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo he escrito mi historia por tantos años y no he escrito nada. Empieza tú a escribir la historia de mi vida. Empiézame a guiarme, Señor. Sabes, nunca es tarde para empezar de nuevo con Dios. Tú lo puedes hacer el día de hoy. Necesitamos fe, pero también necesitamos poner en práctica la fe de Dios en nuestras vidas.